Es decir, como decía ayer, ¿no? Sobre la espada de Damocles, que las personas que no tienen, que, que- que creen tener a Dios, que creen practicar, que dicen yo no maté, yo no hice nada malo, yo no tengo pecado, etcétera, etcétera, viven una situación constante, aunque esté en el subconsciente, de vivir bajo la espada de Damocles. A propósito de esto, en un momento crítico de la Guerra Fría, allá por los años 60, bueno, fue exactamente el año 61, eh, una Guerra Fría y crítica el tiempo como el de ahora, como el de ahora, aunque aquí estamos más adormecidos, yo creo. Bueno, en ese momento el presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, pronunció un discurso ante las Naciones Unidas en el que dijo, y que hoy se podría aplicar muy bien, cada hombre, mujer y niño viven bajo una espada nuclear de Damocles, con el más delgado de los hilos, capaz de romperse en cualquier momento por accidente o error de cálculo. Aquí ya más que accidente, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Entonces también, de nuevo, estas personas, como todos, cuando nos vemos ante una situación catastrófica que se viene encima, una guerra, pues a rezar. Lo que pasa es que quien está lejos lo vive diferente, ni que hablar el que no cree para nada. El que está lejos ahí se pone las pilas, como se suele decir. Yo me acuerdo haberle preguntado a mi amiga Sor Manuel, en la época justo después de la guerra, creo que en el año 95, 96, terminó el 95, le pregunté qué era lo que ella más le había tocado, más había impresionado durante la guerra en Bosnia, ¿no? Esos años. Y lo pensó muy poco, lo pensó un poco y me dijo la diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente, dice, cuando los serbios estaban avanzando, y se decía que estaban cerca, ya habían llegado al río Neretva, que es ahí confinante, los, los que no creyentes se temblaban, dice, literalmente como una hoja. Estaban pálidos, estaban muertos de miedo. Los creyentes estaban preocupados, claro, ¿cómo no van a estar preocupados? Pero tenían paz. Ahí está la diferencia. La muerte, que se la percibe lejana cuando se es joven, o cuando hay una situación que no es crítica, que no es de guerra, una situación de aparente paz, y que se la sabe cercana a la muerte a partir de la madurez, esa muerte es la que interpela acerca de nuestra vida. Su proximidad vuelve patente el fin de una vida, y esto ya es tema que da para mucho más, porque encierra cómo he vivido esta vida, cómo la estoy viviendo, solo para mí, cuánto bien y cuánto mal he hecho, cuánto y cuándo acudí a Dios, en qué circunstancias. En las emergencias o en mi vida fue de oración y supe reparar, por ejemplo. La muerte indica para mí el comienzo de otra cosa, de otra vida. Son muchas preguntas que vienen, ¿no? Porque realmente esa aproximarse nos interpela. O la persona se sumerge, qué sé yo, se embota, se narcotiza, se mete a no pensar, a aturdirse totalmente para no pensar en eso. Bueno, mejor no pensar, sí, mejor no pensar. Pero eso permanece, aunque quieras escapar, no te escapas. Como decía una amiga, no tenemos que pensar en cuántos años nos quedan, sino en la eternidad que nos espera. Aquí está el tema. Aquí el tema está en la eternidad que nos espera. Pensar en el más allá, pensar en el después.
La eternidad en la que nadie piensa. O si la piensa, la desecha porque se le presenta como aburrida. Pero aburrida, en Dios no puede haber aburrimiento. Nada puede ser aburrido. ¿Qué es lo que aburre? Aburre el mal, aburre la fealdad, aburre la mentira, aburren las novedades, las modas. No hay cosa más horrible que una moda que ya pasó. Eso aburre. Y las modas, cuando digo las modas, sean de lo que sean. Y aterra la idea de la nada. Bueno, entonces ya tenemos una punta del ovillo por donde empezar. Yo diría que habría que empezar por aquello de lo cual casi ni se habla en la iglesia, lamentablemente, y que esta es una buena ocasión. Me refiero a los novísimos, las realidades últimas, la muerte, el juicio, el paraíso o cielo, el purgatorio, el infierno. Hace poco me llegó un video en el que se presentaba, o vídeo, como quieran decirlo, en el que se presentaba el juicio personal al que vamos todos y cada uno de nosotros cuando morimos. Digo que lo presentaba y quien hablaba como un juicio en el que el Padre es el juez y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el defensor, que le mostraba al Padre que Él había dado su vida humana por aquel que, muerto su cuerpo, su alma se presentaba al juicio. Parecía muy lindo, sí, pero no es así, no es así, no es así. Porque olvidaba decir que el alma es creada aquí en la tierra, en el momento de la concepción, cuando aparece la vida. El alma anima esa vida, esas células que siguen luego su evolución hasta la formación del cuerpo. El alma tiene un comienzo, no tiene preexistencia, no existe antes del momento de la concepción. Dios da al alma al nuevo ser para que sea eso, un ser humano, le da al alma humana. Y lo es desde el primer momento un ser humano, no es que adquiere esa categoría luego de un tiempo. Por eso la vida humana comienza en la concepción y debe ser respetada, cuidada. Esa vida pertenece al Creador, es sagrada. Y digo que ahí lo que faltaba es que el alma tiene un inicio, pero no un final. A partir de entonces es eterna, ¿no?, de la creación. Nosotros somos una unidad, un compuesto de alma y cuerpo, o si se quiere, de alma, espíritu y cuerpo. En realidad, con alma humana se entiende o se significa todo, también la parte más elevada, la parte espiritual, no solo la parte animal que anima, ¿no?, al organismo y a todo. Lo que está sujeto a la muerte física es el cuerpo, no el alma. El alma, para decirlo de un modo metafórico, en el momento de la muerte del cuerpo, vuela hacia Dios para ser juzgada. Jesucristo es el juez. Y aquí viene la cosa, y ahí está el error de lo que decía, porque Jesucristo es el juez. Sí, es el defensor, es el primer paráclito, porque Él dice que os mandaré el otro paráclito. Él es el primer paráclito. Paráclito significa que está a nuestro lado, el que aboga por nosotros. Él no es el defensor. El Espíritu Santo es el otro paráclito. Él es quien intercede, sí, por nosotros ante el Padre, el que en cada misa se ofrece al Padre. La misa es la actualización de lo acontecido en todo el tríodo pascual, cuyo epicentro es el sacrificio cumplido en la cruz. Allí se ofrece al Padre en sacrificio propiciatorio. ¿Por qué? Porque inclina el favor del Padre viendo el sacrificio del Hijo por nosotros. Es un sacrificio además vicario, porque Él está en mi lugar, en tu lugar. Es un sacrificio de expiación. Paga, expía los pecados. Ahora, satisfaciendo así la justicia divina por mis pecados, por los que de cada uno de nosotros. Bien. Eso lo hace durante nuestra vida en la tierra. Y tiene efecto no por sí solo, sino cuando yo me acojo a su sacrificio, cuando me apelo a Él, cuando lo acepto, cuando lo reconozco a Jesús como mi Salvador. Por eso también estamos hablando de todas estas personas que sí, dicen, creen, ya está, pero no hacen nada para acoger a Cristo como su Salvador personal, ni seguir lo que Él dice, porque por eso mismo
tenemos que actuar en consecuencia cuando lo reconocemos, reconociendo los pecados, buscando el perdón, reconciliándonos por la sangre del Cordero con Dios, enmendando nuestra conducta, reparando, viviendo la ley que Dios nos ha impuesto. El yugo ligero, la carga liviana. Eso en esta vida. Pero cuando llegue el punto final, después que Jesucristo ha hecho todo por mí, que me ha llamado una y otra vez a convertirme, a enmendarme, a estar junto a Él y a seguirlo, cuando llega la muerte, Él ya es mi juez. Ahí está la clave. Entonces es erróneo, es equívoco lo que estaba diciendo. Él ahí es mi juez. No está que el Padre es el juez y parecería que el malo y que Jesús está. No, no es así. Lamentablemente no. Pasan cosas ahí a través de internet y qué sé yo, que desvían, que confunden. Bueno, nos vamos a detener aquí hasta mañana.